Tito capítulo 3, versículo 5, dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Señor nuestro. Hoy en este día recordamos ese maravilloso sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, en rescate a nuestras vidas, y vamos a exaltar, levantar el nombre de nuestro Dios en alto y agradecerle por su misericordia. Tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. El nombre de nuestro Señor es digno de alabanza por su amor, por su misericordia. Y gracias a ese sacrificio nosotros hemos sido rescatados de esa condenación, hemos sido rescatados de esa vida llena de pecado, esa vida vana, llena de placer, que solo nos llevaba a la muerte. Así que damos gracias al Señor, porque ahora podemos decir que nuestra vida es Cristo. Vamos a entonar esta alabanza: mi vida es Cristo. Intensa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. A tu voz, quita de amar
resarcido por tu amor, aún huirá de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria es tú. Aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo. Podemos decir con certeza que Jesús es nuestro todo. Él es todo en nuestras vidas, hermanos. Vamos a entonar un último canto, hermanos, titulado Un siervo para tu gloria. La letra dice así: siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Sigue la estrofa. Hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una
Pidámosle al Señor que nos haga siervos para su gloria y rindamos todo nuestro tiempo solamente para el Señor. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir pecado. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida por mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, en silencio padeció, por mi rebelión sangre derramó, por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tómame mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, oh, oh.
toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por estas alabanzas, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje de este día. Les invito a abrir sus Biblias allá en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 al 18. Filipenses capítulo 2. Del versículo 12 al 18. Lleva por título esta porción de la palabra, luminares en el mundo. Y es en esta porción de la Biblia, de la palabra de Dios, es donde se va a basar el mensaje de este día. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y así regocijaos también vosotros conmigo. Dejo el tiempo a nuestro hermano Ezequiel, quien comparte la palabra de Dios. Buenas tardes. Nos da mucho gusto ver hoy muchas familias aquí presentes. Llena de gozo nuestro corazón el poder estar aquí y tener ese corazón dispuesto para alabar a nuestro Dios. Y vamos a leer una vez más el versículo 12 del pasaje que leímos. Versículo 12 de Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 12. Leemos juntos. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de estar aquí reunidos y poder abrir tu palabra y meditar en ella. Te suplico, Padre, que me des la sabiduría para compartirla, que tu Espíritu sea el que nos dé el entendimiento, Señor, para que al escuchar esta palabra cada uno de nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Que la enseñanza que tú nos has dejado, Señor, pueda cumplir ese propósito por la cual nos la revelaste. Bendice este momento, Señor. Bendice a cada uno de los que aquí estamos, desde los más jóvenes hasta los mayores. Rogamos que tu gracia nos sustente y podamos salir edificados. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
tapar esto porque parece que hoy sí me va a dar sed. Nuestro tema de este día es ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación, tomada del mismo versículo de nuestro pasaje que hemos leído. Y en este pasaje, en esta palabra que nosotros leemos, y como muchas otras partes de la Biblia, encontramos cómo el Señor de una manera continua nos exhorta a que tengamos esos cuidados especialmente en esa salvación que Dios nos ha dado por gracia, por medio de la fe, pero que también a nosotros que ya Dios nos ha dado esa salvación y nos ha dado una nueva vida, Él espera que esa nueva vida en nosotros pueda rendir fruto, pueda dar fruto. Y así como cantábamos en este canto, para la gloria de Dios. Si pusieron atención, para la gloria de Dios. El apóstol nos dice en este pasaje, y él inicia con estas palabras: por tanto, amados míos. Y cuando él dice por tanto, amados míos, se está refiriendo por lo que ya dije anteriormente, por lo que venimos explicando. ¿Y qué es lo que el apóstol había explicado? Bueno, había hablado con los hermanos de Filipos de que ellos eran unos cristianos verdaderos, que habían tenido ese nuevo nacimiento y que eran hijos de Dios, y que al tener esa nueva vida de Cristo en sus vidas, Él esperaba que ellos pudieran reflejar de una manera externa la vida de Cristo, la vida que ya tienen en Cristo y que está dentro de cada uno de los que hemos creído en Él. Y entonces en el versículo 5 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo les dice: pues si ustedes tienen esa vida en Cristo, entonces debe haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, un sentir de unidad, un sentir de amor, un sentir de humildad que nos enseñó el Señor Jesús para que podamos vivir esa vida. Cristo ya transformó nuestro corazón. Cristo ya transformó nuestro corazón. Él nos dio una nueva vida. Él nos modeló esa vida en su manera de vivir. Y entonces hoy nosotros tenemos la gran bendición de poder vivir esa vida cristiana en el poder de Dios, en la dirección de Dios, para una comunidad, en un mundo en donde estamos, que realmente está perdido en la maldad, que están caminando en la oscuridad. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos empieza a decir aquí, que si nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, necesitamos cultivar esa nueva vida para que refleje la vida de Cristo, esa vida de Cristo se refleje en nosotros, no una vida simplemente que yo digo, ya creí, sino una vida que se refleje externamente. Ya ven cómo dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Está hablando de que si hay algo ahí dentro, de eso es lo que nos vamos a hablar, y de eso es lo que nos vamos a deleitar, de eso es lo que vamos a reflejar. Y así es que el apóstol nos está haciendo mención acerca de esto. Antes de entrar en el tema de ocuparnos de nuestra salvación, en la primera parte de nuestro pasaje, el apóstol nos menciona realmente y nos da una palabra de recomendación en cuanto a vivir como vivían estos hermanos, de una manera, aunque eran hermanos no perfectos, luchaban en la vida como todo ser humano, pero ellos tenían una disposición de obedecer. Dice el versículo 1: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora
en mi ausencia. El apóstol no estaba con los hermanos de Filipos. Él está escribiendo esta carta cuando estaba encarcelado. Pero él reconoce la integridad de vida de estos hermanos. Él reconoce el corazón de los hermanos que tienen una disposición de obediencia, estando él presente o estando él ausente. Y esto nos habla de integridad. Porque, hermanos, en ocasiones vivir la vida cristiana, creo que es fácil vivir la vida cristiana cuando usted está en la iglesia. En la iglesia estamos entre hermanos, platicamos entre hermanos, hablamos de la palabra entre hermanos, y creo que no es difícil vivir la vida cristiana dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros estamos fuera, cuando nosotros estamos solos allá afuera, entonces, pues es cuando nosotros en lo que sabemos, en lo que conocemos, debemos de vivir en esa integridad y en esa obediencia al Señor. Y piénselo de esta manera. Por ejemplo, cuando lo vemos en la vida de los hijos, cuando nuestros hijos están, y digo nuestros hijos, bueno, yo nada más tuve una hija, ¿verdad? Pero cuando nuestros hijos están con nosotros o está presente papá y mamá, tienen una manera de comportarse, porque saben que mamá y papá los están viendo y que si ellos hacen algo indebido, pues van a tener pues alguna disciplina. Pero cuando los hijos están lejos o no están con mamá o no está mamá y papá, entonces ellos van a vivir la vida y van a mostrar quiénes son en realidad. Y van a mostrar lo que hay dentro de su corazón y ver qué es lo que realmente aman. Es muy grato para cada padre cristiano el saber y el poder ver que sus hijos, que su hijo o que sus hijos viven como cristianos cuando están sus padres y aún cuando ellos viven lejos de sus padres. Y eso es grato, eso es algo maravilloso, eso es algo que llena el corazón, porque nosotros vemos en ello que el corazón de tu hijo, el corazón de los hijos, pues hay una comunión verdadera, una comunión personal con Dios, y en base a esa comunión personal, él se conduce, él se dirige, hay un amor por Dios, entiende lo que es Dios en su vida, y entonces él se conduce de esa manera en obediencia a Dios. Y eso es algo maravilloso, es algo que nos llena nuestro corazón. De tal manera que el apóstol Pablo mira a los hermanos de Filipo como sus hijos espirituales, como sus hijos que él ha engendrado de alguna manera, que él ha tenido por medio del evangelio, y que aun cuando él está lejos, él sabe que el consejo que él les va a dar va a ser bien recibido y van a estar estos hermanos dispuestos a practicar el consejo que el apóstol les da con respecto a su vida. Y es lo que está diciendo el apóstol, que los hermanos están ahí. Cuando el cristiano realmente está dispuesto a escuchar el consejo de Dios, está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, es como dejar que el Espíritu de Dios haga esa obra que sigue transformando, porque ustedes saben que nosotros somos un grupo de cristianos, bueno, un grupo de personas pecadoras, salvadas por la gracia, pero que estamos en un proceso de santificación, ¿verdad? No somos perfectos, no vamos a alcanzar la perfección en esta vida, sin embargo,
cada vez que vamos teniendo el conocimiento de la palabra, debe haber un cambio y una transformación en nuestra vida, un amor por Dios. Y en este caso, cuando el cristiano realmente tiene esa disposición, el Espíritu Santo le va a guiar, le va a transformar, le va a santificar cada día en su vida. Y eso esperamos, y eso es lo que esperamos que suceda en nuestra vida, como el apóstol Pablo también lo esperaba, que así fuera en la vida de los hermanos. Él les recomienda que esa vida que ya tenían en Cristo Jesús dentro de ellos, la pudieran cultivar de una manera que pudieran hacerla externa y de esta manera pudieran ser luminares en un mundo lleno de oscuridad y de maldad. Y eso es lo que el apóstol quiere que nosotros seamos. Así que veamos qué dice ahí cuando dice ocupaos de vuestra salvación. En la segunda parte del versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y déjenme decirles que este versículo es uno de los versículos controversiales, los cuales algunos usan para decir que la salvación se pierde. Pero vamos a ver un poquito con respecto a esto y lo que dice la palabra, porque no es el sentido de lo que dice el versículo cuando dice ocupaos de vuestra salvación. Cuando el apóstol está diciendo ocupaos de vuestra salvación, ¿acaso Pablo está diciendo, bueno, debes hacer buenas obras para no perder la salvación que Dios te ha dado? No, no está diciendo esto, realmente no está diciendo esto. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque nosotros no podemos cuidar o retener o proteger una salvación que nos ha sido dada por la gracia de Dios, retenerla haciendo cosas que por aquellas cosas que nosotros, aquellas buenas obras que nosotros hagamos, digamos, con esto yo estoy cuidando mi salvación para no perderla. Entonces, este versículo no quiere decir esto, porque hay algunas personas que realmente así lo creen, hay algunas personas que creen que la salvación se pierde y por lo cual usan este versículo para advertirles que la cuiden, porque la pueden perder, pero en la palabra no nos dice esto y no nos enseña esto. El apóstol Pablo realmente nos está diciendo algo diferente y en un sentido diferente este versículo cuando dice ocupaos de vuestra salvación. El apóstol estaba seguro de su salvación, como usted y yo podemos estar seguros si en verdad hemos creído de todo corazón. Pero también si en verdad hemos creído de todo corazón, esa vida que tenemos va a dar evidencias que hemos creído. No es una vida simplemente de que ya creí y ya, sino que hay una evidencia de ese creer. Hay una evidencia de que tengo esa nueva vida. Y el apóstol estaba seguro de su salvación. ¿Y en qué estaba basada? Bueno, dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 30, que nos dice algo acerca de cómo obtenemos la salvación. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos ha elegido de antemano para un fin, para darnos salvación. Dios nos ha predestinado y Él nos llamó. Su llamamiento es un llamamiento santo, su llamamiento es un llamamiento eficaz. Este llamamiento es por medio del Evangelio. Cuando usted le predicaron el Evangelio y usted comprendió el Evangelio y entendió su vida de pecado y su condición de pecador y se arrepintió delante de Dios, tuvo una respuesta ante esta predicación del Evangelio y
y usted se arrepintió y vino a Cristo, le pidió perdón y entregó su vida a Él, y entonces fuimos justificados. Como dice el versículo, y a los que llamó, a esos también justificó. Por medio de la obra de Cristo fuimos presentados justos delante de Dios. Dios nos ha santificado, pero nuestra vida aún sigue en una vida de santificación. Y luego dice aquí, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, hay una seguridad de que si Dios ya me ha justificado, entonces yo sé que cuando muera estaré con Él en su gloria. No es por mí, no es por lo que yo hice, sino es por lo que Cristo hizo, es por lo que Dios hizo, porque Él me llamó. Entonces, mis hermanos, cuando yo entiendo esto, de esta salvación, yo puedo tener la seguridad. Es en base a esto que tengo la seguridad. Por ello el apóstol Pablo, ahí en el mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, versículo 38 y 39, nos dice acerca de este amor de Dios que nos ha elegido. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos va a separar de ese amor, nada nos va a arrebatar de la mano del Señor, como dice allá en San Juan 10:28, cuando dice que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Eso es algo maravilloso. Y mi fe descansa en eso, y mi fe descansa en la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Pero aun cuando Pablo tenía esta seguridad de salvación, porque es bonito tener esa seguridad de salvación, es bonito descansar, que nuestra fe pueda descansar en la obra de Cristo, pero nuestra vida debe dar una evidencia. En este caso, Pablo, aun cuando él sabía que era salvo, él no decía: bueno, pues ahora que ya soy salvo, pues voy a seguir en una vida de pecado. ¿Y por qué Pablo no lo consideraba así? Bueno, es que también está el otro extremo de algunos que creen que una vez que tú eres salvo, vas a ser salvo para siempre. Y esto, las personas que creen esto, es que piensan: pues si yo ya fui salvo, no importa cómo viva mi vida, porque ya fui salvo y no voy a perder mi salvación. No es así, hermanos. O sea, no podemos seguir viviendo en el pecado. Y Pablo estaba convencido de esto. Y él sabía que no podía, ya Dios lo había librado, no podía vivir en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha libertado. Cuando Dios te ha libertado del pecado, cuando Dios te ha dado una libertad en el pecado, te libera no para que vivas tu vida como tú quieras, sino para que vivas para la gloria de Dios. Y entonces Pablo decía con respecto a esto, y él entendía que no podía vivir una vida de pecado, aun cuando él tenía la seguridad de salvación, porque dice en Romanos 6:1 y 2, ¿qué pues diremos a esto? Si yo ya tengo la salvación, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice: eso no es posible, y no podemos estar profesando que creemos en Dios y vivir una vida donde no se refleja la obra de Dios, la obra redentora de Dios en nuestro corazón. Así que el apóstol Pablo está plenamente convencido de que Dios, por medio de la obra que ha hecho en su corazón, le ha liberado de la esclavitud del pecado. Por lo tanto,
salvo, él puede vivir dando ese testimonio de lo que Dios ha hecho en su corazón. Y ahora él sabe que debe ocuparse de esa salvación, porque Dios ya la ha santificado, Dios ya la ha limpiado, y que no tiene que tener temor de que va a perder esa salvación, sino que realmente ahora debe ocuparse de su salvación, porque es el resultado de una vida transformada. Una vida transformada, hermanos, es una vida que nos va a llevar a vivir para Dios. Si usted ve en la palabra en constantes ejemplos de hombres que tuvieron un encuentro con Dios, y cuando Dios los liberó del pecado, cuando Dios los liberó de una enfermedad, ¿cuál era la reacción natural? ¿Cuál fue la reacción natural de algunos? Pues muchos de ellos querían estar cerca del Señor, porque eso es la evidencia de una vida de nuevo nacimiento. Y así que el apóstol Pablo ve esto, y como Dios le ha dado esa nueva naturaleza, ahora él sabe que esa nueva naturaleza y esa nueva vida debe realmente producir frutos para la gloria de Dios. Tu vida de cristiano, hermano, nuestra vida de cristianos debe producir frutos para la gloria de Dios, porque los frutos de esa regeneración, de ese cambio en tu corazón, son obra del Espíritu Santo, y es una evidencia de que realmente has sido salvado por el Señor. Eso es así, lo vemos en muchos ejemplos de la Biblia. Sin embargo, hoy no vamos a hablar mucho de eso, sino vamos a hablar en lo que nos dice aquí. Es por esta razón que hoy tiene una nueva vida el apóstol, y le dice a los hermanos: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra ocupaos es una palabra que tiene que ver, y ese mandato tiene que ver con que cultives esa vida que Dios ya te ha dado para que pueda producir un fruto para la gloria de Dios. Que cultives esa vida. O sea, ¿cómo la vas a cultivar? Como nosotros como cristianos, hermanos, debemos enfocarnos en cultivar esa vida nueva que el Señor ya nos ha dado, con el propósito de fructificar. Una vida, hermanos, que nos ha sido dada gratuitamente por medio de la fe, sin obras, pero que ahora esa nueva vida, como una nueva creación, debemos producir el fruto para el Señor. Y tú la tienes que cultivar, y tú tienes que cultivar esa vida. ¿Cómo lo tienes que cultivar? Viviendo con temor y temblor. Esta palabra cultivar, o esta palabra que se refiere a cultivar, es algo así que también se refiere también la usan en la agricultura, como lo que hace el labrador. ¿Qué hace el labrador? Bueno, el labrador tiene la tierra, y el labrador que tiene la tierra, bueno, él la tiene que cuidar, él la tiene que cultivar, él tiene que quitar toda la maleza, toda la hierba mala, para que las plantas que han nacido allí pueda crecer y pueda fructificar. Cuando el Señor nos está diciendo ocupados, está diciendo: tú ya tienes esa nueva vida. Esa nueva vida ya está en ti. Pero tú tienes la responsabilidad de cuidar que esa nueva vida pueda crecer, que esa vida pueda fructificar, que esa vida pueda mostrarse de una manera evidente, y que tú te ocupes de esa vida que Dios te ha dado, porque a ti se te ha dado por gracia, se te ha dado de una manera que no te costó, pero que a Dios sí le costó, y que Él tuvo que pagar un gran precio, y que Él tuvo que sufrir el castigo, y que Él tuvo que morir en la cruz para que tú pudieses tener esa nueva vida. Por eso cuando el apóstol dice ocupaos con temor y temblor, está diciendo: mira, eso que tú tienes, esa vida que tú tienes, no es cualquier cosa, es algo que Dios te ha dado, pero para que pueda crecer y pueda fructificar.
y pueda mostrar la obra de Cristo en tu corazón. Así es, mis hermanos. Nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra vida y debemos ocuparnos de ellas con temor y temblor, quitando el pecado que puede estorbar para nuestro crecimiento, quitando todo aquello que estorba para que podamos fructificar. Yo creo que usted entiende correctamente esto cuando usted tiene una planta. Si usted tiene una planta que ya nació, usted no pudo hacerla nacer, Dios la hizo nacer, Dios le dio, y usted nada más lo que tiene que hacer es cuidar que no se llene de hierbas, que le dé el solecito, la tiene que regar y la tiene que cultivar para que esa planta crezca y pueda producir. En este caso nosotros tenemos que cultivar esta vida de una manera por medio de la palabra, pero esa vida nos la ha dado Dios y tienes que ocuparte de ella con temor y temblor, porque es algo que Dios te ha dado por medio de Cristo Jesús, y la obra de Cristo en nuestro corazón ha transformado nuestro corazón de tal manera que cuando tú te ocupas de tu vida con temor y temblor, vas a poder ser un testimonio vivo en un mundo lleno de maldad, que está lleno de pecado y lleno de oscuridad. Y es lo que el apóstol quiere, que los hermanos puedan dar testimonio, que los hermanos puedan dar luz, y eso lo vemos en los versículos que siguen. Esa vida debe fructificar para el Señor. Así que tú te tienes que ocupar, tú tienes la responsabilidad de ocuparte. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. No es que perdamos la salvación, sino es para fructificar. ¿Y por qué debemos hacerlo? Bueno, porque Dios, que nos ha dado la nueva vida, es Dios quien produce el querer como el hacer. Y esa es la segunda parte. Es Dios quien produce el querer como el hacer. Es Dios el que te da la vida, y es Dios mismo el que produce en ti ese deseo y ese anhelo de servirle. Dice el versículo 13, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que te ha dado la vida, y es Dios el que motiva tu vida. Recuerden, hermanos, que, como les dije, nosotros no podemos hacer algo para tener vida. Nosotros no podemos, de una manera, en un sentido, para volver a nacer de nuevo, nosotros no hacemos nada. Es Dios quien lo ha hecho. Para que llegásemos a ser salvos, nosotros no tomamos la iniciativa. Fue Dios quien nos eligió, como dije, antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos muertos, y como dice Efesios capítulo 2 versículo 1, estábamos muertos en nuestros pecados. Nos estábamos muertos, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona muerta no puede hacer nada por sí misma. No puede hacer nada. Es Dios quien da vida. Es Dios quien nos da la vida. Tú ves a una persona muerta y tú no le puedes dar vida, pero Dios sí puede darle vida. Entonces, Pablo nos exhorta a que nos ocupemos de nuestra nueva vida, diciendo que aún es Dios mismo que nos da ese deseo espiritual, el que produce en nosotros ese deseo espiritual que hay en nuestro corazón y que fue dado por el Espíritu Santo. Hay un deseo de buscar el bien, hay un deseo de buscar a Dios, hay un deseo de vivir para Dios. Ese es un deseo que viene de Dios. Dios pone ese deseo en nuestro corazón. Dios es el que motiva nuestro corazón. Es Dios el que nos hace entender eso, porque Él es el que nos transforma. Él es el que nos ayuda para vivir una vida en la que pueda dar fruto para el Señor. No es otro, es Dios. Y eso es lo que el apóstol está diciendo allá cuando vemos en Tito capítulo 2 versículo 11 y 12, que cuando Dios nos está diciendo, mira, tú debes de vivir una nueva vida. Esa nueva vida que tú tienes debes
hacerla crecer para que produzca frutos. Pero cuando Dios te está diciendo eso, es que Él ya te dio la vida, pero también Él ya te capacitó para que vivas esa vida. Y Él puso su espíritu en ti y te dio ese anhelo y ese deseo para tú vivir esa clase de vida. Dice aquí en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dios es el que motiva nuestro corazón. Dios es, por medio de su espíritu, es el que nos capacita para vivir la vida cristiana. Dios es el que pone el deseo, el gozo, la alegría, la disposición de vivir para el Señor. Y si tú eres cristiano, tú debes tener eso en tu corazón. Y debe haber eso en tu corazón, de vivir para el Señor, de vivir para la gloria del Señor. Porque no se trata de vivir para nosotros. Dios, como dije, es el que produce el deseo y el anhelo de hacer las cosas para su gloria. Dios trabaja en tu corazón. Dios produce el deseo de amarlo. Dios produce el deseo de que le sirvamos. Porque nuestra naturaleza vieja, hermanos, aún luchamos con esas cosas. Porque nuestra naturaleza vieja, nuestra carne aún desea amar otras cosas. De tal manera que cuando usted no cultiva esa vida nueva que Dios le ha dado, pues su naturaleza vieja le insiste en seguir amando otras cosas, que no tiene que ver con la vida espiritual. Pero es Dios quien produce en nosotros ese deseo de amarlo y de servirlo a Él. Y así que como Él ya proveyó todo lo que nosotros necesitamos y Él ya nos capacitó para hacerlo, Él nos dice, vive esa vida y cultívala y hazla florecer y crecer para que pueda mostrarse a este mundo. Él es el que lo hace. Si ya te ha dado esa vida, Él ya nos dio una vida nueva, Él nos dio su espíritu, Él nos capacita, Él pone el deseo en nosotros, pero no solo eso. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos dio el ejemplo y estilo de vida que nosotros debemos seguir. El versículo que les mencioné, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si tú tienes a Cristo, debe haber ese sentir en tu corazón. Él nos dio ejemplo, un estilo de vida en el que Él vivió realmente esa vida que nos da, la vivió y la hizo evidente ante este mundo, hermanos. Una vida de santidad, una vida de pureza, una vida en humildad, una vida de servicio, con toda entrega, una disposición completa, no solamente en parte, sino que estuvo dispuesto a dar su vida en totalidad completa para salvarnos a nosotros, hermanos. Él nos dio ejemplo. A veces nosotros, hermanos, no tenemos disposición. A veces nosotros, aunque sabemos que tenemos la salvación y tenemos esto, a veces no tenemos disposición de mostrar esa vida. Pero el Señor dice que si Dios ya te ha dado todo, ahora tú puedes poner en práctica esa vida. ¿Cómo vamos a ocuparnos de nuestra salvación y cómo vamos a mostrar esa vida en este mundo? Bueno, una manera de mostrar esta vida, dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15, para que seáis irreprensibles
sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo ve nuestra vida Dios en este mundo? Si Dios, vamos a ilustrarlo, ¿no es así? Si Dios está arriba en el cielo y vamos a decir, ve a sus hijos aquí en la tierra y esta tierra está llena de oscuridad, ¿cómo nos ve? Que somos esos luminares que están alumbrando esta oscuridad. Eso es lo que Dios está diciendo. Para que nosotros podamos alumbrar realmente en este mundo y para que nosotros podamos ser evidente esta vida, debemos de vivir una vida digna del Señor. Si Dios nos ha dado esa vida, nosotros debemos vivir una vida de sencillez, de humildad, de entrega, de servicio, de amor a Dios, hermanos. Que la gente vea cuánto ama usted a Dios. Que la gente vea que lejos de ser usted orgulloso es una persona humilde. Porque a veces lo que florece es el orgullo y no la humildad. Que la gente vea que usted tiene una disposición de servicio y no que le sirvan. Que la gente pueda ver que Cristo es el que está viviendo en usted. Que cuando usted sirve dentro de la iglesia y de la obra de Dios, dice, haced todo sin murmuración, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Que cuando usted sirve al Señor, en lo que usted sirve al Señor, no sea como una carga, sino un gozo, porque le estoy sirviendo a mi Señor, quien me dio la vida. ¿Ve cómo tenemos que vivir? Vive una vida digna del Señor. Una vida que realmente se vea que amas al Señor. Que le amas de todo corazón. Yo les digo, hermanos, lleguen temprano a los cultos. Ay, hermano, es que es el domingo el único día que más duermo. El único día que puedo dormir. ¿Dónde está el amor al Señor, hermanos? ¿Al trabajo a qué horas llegamos? Bueno, algunos muy temprano, ¿verdad? Pues hermanos, esto es algo voluntario, pero eso es algo que muestra nuestra entrega al Señor. Cuando yo con gozo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero usted no muestra su amor al Señor porque a veces es descuidado en esa vida espiritual, en cultivar su vida espiritual, y que ese gozo del Señor que está en su corazón pueda motivarle para asistir a los cultos. Y entonces, mis hermanos, necesitamos vivir una vida digna del Señor, como decía, con sencillez, con amor, con entrega, porque el Señor mismo nos dio ejemplo de esa entrega. Él entregó su vida por nosotros. ¿O acaso Él tenía más necesidad que nosotros? No, Él lo hizo por amor, y nosotros debemos de vivir esa vida porque ya nos la dio, y debemos de vivirla en gratitud, porque esta vida no la podemos comprar. Esa vida nueva no la podemos comprar. Nos las dio por fe. Tenemos que vivir una vida de santidad. Una vida en donde, como dije, así como el labrador debe quitar aquellas cosas que estorban para que pueda crecer y fructificar, Dios ya nos ha santificado, Dios ya nos ha justificado, pero su vida debe crecer aún más. Y el proceso de santificación es que a medida que cada uno de nosotros conocemos del Señor, nuestra vida debe ser transformada para la gloria del Señor, mejorando, no decayendo.
mejorando, creciendo, conociendo del Señor, pero practicando aquello que conocemos, viviéndolo para la gloria del Señor. Dice, porque tenemos que vivir una vida de santidad, así como Cristo vivió en este mundo, y Él ya nos ha santificado, nos ha apartado, porque eso quiere decir la palabra santo, te ha apartado, te ha santificado, pero Él quiere que vivas una vida digna de Él, una vida que dice como hijos de Dios sin mancha. ¿Sin qué? Sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mi hermano, ahí donde tú estás, en tu trabajo, en la escuela, en donde sea que tú te relaciones con personas, tu vida debe ser un luminar que vives de una manera digna para el Señor, que la gente pueda ver que te conduces con rectitud, que la gente pueda ver que tú eres un hombre íntegro, que vives en santidad para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El mundo tiene una forma de vivir. El mundo tiene una forma de vivir perversa, mala. Que tu manera de hablar, que tu manera de conducirte, que tu manera de hacer las cosas sin hacer trampas puedan reflejar que Cristo vive en tu vida. Tenemos que vivir para el Señor. Y el Señor ya nos ha dado todo, como dije, para eso. Él te dio la vida, Él te dio su espíritu, Él te dio el ejemplo de vida, y Él es el que nos pide, nos ha capacitado para que vivamos una vida digna del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos realmente fortalecer nuestra vida? Allí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol está diciendo, hermanos, que esa enseñanza que ustedes tienen de la palabra de Dios, esta palabra realmente puede edificar sus vidas, y esto que ustedes están escuchando puede edificar sus vidas, de tal manera que así como el apóstol Pablo pueda ver que esas predicaciones, que esas enseñanzas, que esas horas de estudio, entrega que él hacía para transmitirles la palabra, no fuera en vano, sino que tuvieran un resultado para la gloria de Dios. Algunos hermanos piensan que yo paso aquí y nada más digo lo que tengo que decir y que es bien fácil. No, hermanos, hay que estudiar. Y yo agradezco a la iglesia porque nos da ese tiempo para hacerlo. Pero mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos que leer la palabra. Cada uno de nosotros tenemos que cultivar nuestra vida por medio de la palabra, asidos de la palabra del Señor, tomados de la palabra de Dios. Pablo dice ahí, cimentados, arraigados en esa palabra, porque no hay otra forma en que puedas producir vida si no estás arraigado. Si no estás arraigado de la palabra de Dios, no estás arraigado de Cristo. Es Cristo quien da vida. Y entonces, mi hermano, tú tienes que cultivar tu vida por medio de la oración, por medio de la palabra, porque a través de esta comunión entonces tú vas a tener un gozo por compartir, por hablar de Cristo, por compartir la palabra. Va a haber gozo, pero si no, no hay nada. No hay. Estamos secos, estamos muertos. Porque no cultivamos la vida, aunque Dios ya nos la ha dado. Así que de esta forma el apóstol Pablo está diciendo que nos enfoquemos
ser fructífera, que podamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da para hablar la palabra de Dios siendo luminares en este mundo. Vive la vida cristiana, hermanos. Ese es el anhelo que el apóstol Pablo tenía en su corazón. El anhelo del apóstol Pablo es querer ver a esos hermanos de Filipos que tenían problemas, que tenían divisiones, que tenían algunas situaciones ahí que tenían. Decían: hermanos, crezcan en su vida para que reflejen la vida de Cristo y no otra cosa. Sean luminares en este mundo. ¿Cómo vas a ser luminar en este mundo si realmente no estás cultivando tu vida? Y si no estás mostrando la compasión de Cristo, y si no estás mostrando el amor de Cristo, y si no estás mostrando esa paciencia que Cristo ha mostrado con nosotros, ¿cómo vas a jalar a los hermanos? ¿Cómo vas a animar a los jóvenes, a las generaciones que vienen, si tú no tienes amor y compasión por ellos y ayudarlos a que se acerquen a Cristo? Cristo quiere que mostremos amor y compasión, humildad por aquellos. Necesitamos, hermanos, mostrar ese amor. Y eso es lo que el apóstol quería, que los hermanos pudieran reflejar esa vida para que pudieran ser esos luminares. De tal manera que el apóstol Pablo no solo esto estaba dispuesto a dar su vida, dice que a derramar su vida en libación, como una ofrenda, una libación, era entregar su vida completamente para seguir enseñando la palabra, para enseñar la palabra, pero que esa palabra pudiese tener un resultado. Dice el versículo 17: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Él estaba dispuesto a dar más. Él estaba dispuesto, estaba en la cárcel, pero él estaba dispuesto a dar su propia vida para que los hermanos pudieran crecer y ser edificados en la palabra del Señor y pudieran fructificar. De tal manera que el apóstol nos dice: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Y hermanos, cuando nosotros nos gozamos y nos regocijamos en las cosas de Dios, y si nos regocijamos con el apóstol, es porque tenemos esa vida en el Señor, tenemos esa comunión con el Señor, estamos ocupados en estar cultivando nuestra vida y nuestra relación con el Señor, teniendo ese acercamiento con Dios cada día. No espere a que llegue domingo y venga y escuche y se va y piensa: ya estoy bien. No, eso es algo personal. Y por eso, mis hermanos, hay gozo, hay alegría, hay entrega, hay disposición de servicio. ¿Por qué? Porque Dios, que hace la obra por medio de su Espíritu, sigue transformando nuestro corazón, sigue llenándonos de gozo, sigue llenándonos de disposición de servir a nuestro Dios, de vivir para Él, de vivir en santidad, porque a eso nos ha mandado a este mundo, para que seamos luz en un mundo que está en tinieblas y en perversidad. Pablo nos ha dicho, hermanos, que seamos obedientes a Él. Así como le decía a los hermanos, así como ustedes son obedientes en mi presencia y en mi ausencia, yo quiero que obedezcan la palabra. Ocúpense de su salvación, cultiven esa vida que Dios ya les ha dado, para que pueda fructificar. Es Dios quien les ha dado esa vida por medio de su Espíritu, y ahora es Dios quien motiva para hacerlos. Pero es responsabilidad de usted, porque Dios en su soberanía y en su gracia ya nos ha dado una vida por gracia, pero es responsabilidad de nosotros cultivar esa vida para que pueda fructificar para la gloria del Señor, siendo un testimonio vivo
en este mundo lleno de maldad y oscuridad. Que Dios bendiga su palabra y que Dios motive su corazón para que podamos todos vivir la vida que el Señor nos ha dado. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Padre, muchas gracias. Gracias porque estábamos muertos, pero en tu gracia y misericordia nos diste vida. Para que tuviésemos vida, Señor, tú tuviste que morir. Y nos has dado ese nuevo nacimiento por medio de tu Espíritu. Ahora que tenemos esa vida, Señor, ayúdanos. Perdónanos si no la hemos hecho florecer, si no hemos hecho que esta vida crezca y pueda fructificar. Ayúdanos, Señor, para que nos ocupemos en cultivar nuestra vida y pueda traer frutos para tu gloria. Ayúdanos para que ese estilo de vida pueda reflejarse en vivir una vida digna delante de ti, una vida santa delante de ti en un mundo de maldad y de oscuridad, para que otros puedan ver, Señor, la luz de Cristo por medio de nosotros. Usa nuestras vidas, Padre. Usa tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Conoces nuestras debilidades, conoces nuestras luchas y aún conoces los pecados que pueda haber en nuestra vida. Pero sabemos que en Cristo tú nos das el perdón y nos ayudas para que podamos seguir adelante. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. Ya, gracias. No lo había visto. Muy bien, hermanos, pues vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a recordar que solamente en Jesús tenemos la salvación y el perdón. Y le voy a pedir a mi hermano César y le voy a pedir a mi hermano José Manuel que si me pueden apoyar, por favor. Bueno, mi hermano José Manuel está dirigiendo. Le voy a pedir a mi hermano Laurencio. Hermano Laurencio, si me puedes apoyar. Y a mi hermano César, que si me puede apoyar para que podamos ministrar la cena del Señor. Perdón. Y vamos a leer lo que dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar y le vamos a pedir a nuestros hermanos que van a participar que se pongan de pie. Y este es un tiempo, vamos a ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Usted sabe su vida. Pero déjenme decirle, hermanos, que mientras tenemos aquí la oportunidad, lo que ahorita estamos celebrando, podemos decir que es una mesa de reconciliación. Dios por medio de Cristo nos reconcilia
y por medio de Cristo obtenemos el perdón. Así que invitamos a nuestros hermanos que van a participar, que se pongan a cuentas con el Señor y que nos pongamos de pie y que podamos participar de esta ordenanza que el Señor nos ha dejado. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, recordando ese sacrificio maravilloso que tú ofreciste en la cruz. Y decimos maravilloso, Señor, por el resultado que trajo a nuestras vidas. Sabemos que para ti fue un sacrificio donde tuviste que dar tu vida, donde tuviste que sufrir, pero gracias porque al hacerlo, Señor, tú nos diste vida a nosotros. Tú ocupaste nuestro lugar, tú moriste en nuestro lugar y ahora nosotros tenemos el perdón y nosotros tenemos la seguridad de salvación y de vida eterna porque tú moriste en la cruz. Señor, queremos seguir anunciando este mensaje de buenas nuevas para aquellos que en verdad no han creído en ti y que no tienen esperanza de salvación, que puedan saber que solo a través de la fe en tu sacrificio ellos pueden venir delante de ti reconociendo que son pecadores, poniendo su fe delante de ti, pidiendo perdón y recibir la salvación. Señor, bendice este momento. Hacemos esto, Señor, porque así tú lo ordenaste y recordamos que solamente en Cristo hay salvación. Gracias por poder participar de tu mesa. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano Laurencio por lo que representa el pan. Amado Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos venir ante tu presencia con regocijo, con ánimo, Señor. Sabemos que has abierto una puerta grande a tu presencia, que podamos encontrar ese oportuno socorro, Señor, para poder ser beneficiados por tu bendición. Te pedimos, oh Padre, que así como recordamos una vez más tu muerte, pero también tu venida por tu iglesia, que será ese día glorioso, en la cual seguramente cada hijo tuyo espera con ansias. Padre, te pedimos que nos bendiga. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Continuamos en una actitud de oración mientras nuestros hermanos pasan a repartir el primer elemento. Le damos gracias a Dios porque Él es misericordioso, porque Él extendió su bondad para nosotros. Él es bondadoso y en su gracia nos dio salvación. Él es misericordioso porque no nos pagó conforme a nosotros merecíamos, sino que ha mostrado esa bondad de la cual hoy podemos disfrutar. Demos gracias al Señor por tener esa vida que Dios nos ha dado, porque es una vida no solo aquí en la tierra, y esa seguridad de salvación no solo aquí, sino que, como dice su palabra, Él ya nos justificó, pero Él también ya nos glorificó. Y tenemos la seguridad de la salvación cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Por eso cuando los cristianos llega el tiempo de la muerte, aunque no deja de ser doloroso, es un tiempo de transición. Es un tiempo donde vamos a la presencia de Dios. Es un tiempo donde podemos saber que descansamos en Él para siempre y disfrutamos de Él para siempre. Mis hermanos, vivamos para nuestro Dios. Vivamos esa vida nueva que Dios nos ha dado. Reflejemos esa vida ahí donde sea que estemos. Vivamos y gastemos nuestras vidas para nuestro Señor, porque Él no solo estuvo dispuesto a enseñarnos, sino se entregó para dar su vida para que tú y yo pudiésemos ser rescatados. Y damos gracias a Dios por ello.
¿Alguien faltó el primer elemento? Allá con nuestra hermana Ani. Nadie más en este mundo nos puede dar vida. Nadie más en este mundo está dispuesto a dar su vida por un pecador. Pero Dios en su gran amor dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra del Señor, ahí en el pasaje que tenemos, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Gracias, Padre, porque al participar de tu mesa y comer este pan, recordamos, Señor, que tú tuviste que dar tu vida por nosotros y ocupar nuestro lugar, sufriendo el peor castigo y el infierno mismo para que nosotros pudiésemos ser librados. Gracias por ser nuestro sustituto. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano César por lo que representa la copa. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias en esta hora, Padre. Recordamos este tiempo, Padre, este hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, Padre, para ese derramamiento de sangre que limpia a cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos que tú seas en la vida de cada uno de nosotros, que tú nos sigas teniendo dentro de tu mano, Padre, en el hueco de tu mano. Gracias te damos por tan hermoso sacrificio. Agradecemos todo ello en el precioso nombre de Jesús. Amén. Sigamos en esa actitud de oración mientras nuestros hermanos pasan a repartir el segundo elemento. Qué bendición el recordar que nuestro Señor Jesucristo tuvo que derramar su cruz, tuvo que derramar su sangre ahí en la cruz. Pero cuando Él derramó su sangre es porque Él era el Cordero, Él fue el Cordero que simbolizaba en el Antiguo Testamento, el Cordero que era ofrecido para el perdón de los pecados. Cristo mismo se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero su sacrificio fue perfecto. El cordero que tenían que ofrecer en el Antiguo Testamento era un cordero que tenía que ser sin mancha, pero aún así tenían que ofrecerlo cada año. Pero el cordero, el verdadero cordero, como dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue nuestro Señor Jesucristo, quien ofreció ese sacrificio, pero una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue ofrecido por nuestros pecados y ya no hay más sacrificio que pueda ser ofrecido para el perdón de nuestros pecados.
Por la bendición de Dios, hoy sabemos y tenemos la seguridad que nosotros no tenemos que ofrecer ningún otro sacrificio más que ofrecer nuestra vida, pero no para tener la salvación, sino en gratitud a que Dios ya nos ha dado salvación. Porque su sacrificio fue suficiente y es suficiente para perdonar el peor pecado que nosotros hayamos cometido. Por eso, mis hermanos, como decía, nosotros no podemos quedarnos y decir, bueno, ya estoy en mi pecado y ya no. Podemos venir ante Él y ser perdonados, porque su gracia es suficiente y su sacrificio fue suficiente para que tuviéramos el perdón. Todos tenemos el segundo elemento. Dice la palabra del Señor, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermanos. Padre, te damos gracias, porque es por medio de tu sangre que fue derramada en la cruz que nosotros obtuvimos el perdón y la redención. Nos ha redimido, Señor. Y ahora, Padre, pues somos tus hijos y queremos vivir esa nueva vida que tú nos has dado para dar fruto. Y queremos que ese fruto sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Mientras nuestros hermanos pasan a recoger las copitas, dice la palabra del Señor ahí en 1 de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy le recordamos que un día viene el Señor, y cuando el Señor venga, pues los que estamos en Cristo estaremos con Él. Pero cuando el Señor venga, si arrepentido, algunos, no hay esperanza, no hay más oportunidad. Por eso hoy es el día de venir al Señor. Que Dios bendiga su palabra y le dejamos el tiempo a nuestros hermanos. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá. Mis pies por gracia sostendrá.